deseando pues que se encuentren muy bien, ¿sí? Pues hoy tenemos la oportunidad nosotros de trabajar la sesión de clase ya número 8. Esto significa que ya nos encontramos nosotros en el 50% o sea, nos vamos a encontrar ahora que terminemos en el 50% pues de todo lo que corresponde pues a nuestro semestre. Y eso pues lo que muestra es que no solo que el tiempo avanza, va avanzando, digamos, rápidamente, sino que también demuestra de que tenemos que estar muy bien, muy, digamos, pues como atentos a todos los aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues relevantes y demás, ¿no? Así que, pues nada, estaba esperando que entrara o que estuviera ya la compañera Kelly que me hizo una pregunta y le quedé dar respuesta en la sesión de hoy, pero bueno, esperemos entonces. Bien, mientras voy cargando el material, entonces me sucede que nosotros la semana anterior tuvimos la oportunidad de, digamos, terminar todo lo relacionado con la parte pues de los diagramas de flujo de señal. Incluso, permítanme, yo reviso aquí rápidamente en la plataforma. Creo que como que ya les actualicé. Permítanme, yo reviso porque es que como un día trabajo con un grupo, otro día trabajo con el otro, entonces hay situaciones pues que por momentos nos hacen olvidar algunos detalles, ¿no? Entonces toca revisar, pero en caliente. Bien, entonces en efecto, sí señores, yo ya les actualicé, diría que con ustedes todo el día hasta este momento. Allí hay una unidad de aprendizaje número 5 que tiene que ver ya con los diagramas de flujo de señal. Comparto unos archivos pues, de complemento de los diagramas de flujo de señal, ¿cierto? Todos estos aspectos que para nosotros son importantes. Por otro lado, entonces, allí ya está el taller respectivo, la propuesta de proyecto final ya está, ahí hay unas 3 fases que ustedes deben entregar, solamente es que lean el documento para que ya eso no les vaya a tomar ninguna ventaja. Yo ya ajusté, digamos, el bonus track, la bonificación pues que habíamos hecho con el propósito de que los interesados pues en entregarla tuvieran la oportunidad de, digamos, de pues subir, ¿cierto? Subir y subir. Creo que eso fue de bendición para la mayoría o de pronto todos. Entonces, por ese lado estamos pues como ok, ¿cierto? Lo cual es bueno. Entonces, a ver, nosotros, ustedes me dirán si estoy equivocado, pero la sesión anterior habíamos logrado entonces revisar los aspectos en relación al hecho de que se había tenido la ocasión, digamos, en este caso, de poder pasar de un diagrama de flujo a un diagrama de bloques y viceversa, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe, aunque íbamos a revisar como una parte, cuando pasábamos creo que de bloques a señal, si no estoy mal, Ujú. una bifurcación de varios bloques, creo que esa parte es la que vamos a revisar. Correcto, sí. Pero Correcto. entonces, eso, muchas gracias. Pero entonces, lo que quiero es que tener claro, ya vimos pasar de flujo a bloques, ya lo trabajamos, y pasar de bloques a flujo, ¿cierto? Sino que como dice el compañero, íbamos a mirar un aspecto que para nosotros en un momento dado puede ser, digamos, importante. Y entonces, dentro de ese detalle que para nosotros va a ser importante, quiero que revisemos
por lo menos este sistemita que está allí, que ustedes están viendo en este momento, que nos puede servir a nosotros de modelo, ¿sí? Nos puede servir, digamos, de modelo para lo que yo quiero, pues, explicarles con el propósito de que todo quede, pues, ok. Entonces, voy a copiarme, ese incluso ya lo habíamos pasado a diagrama de flujo, pero voy a copiar ese diagrama y entonces lo voy a pegar ahí en el pizarrón para ya poderles presentar a ustedes un detalle que me parece que es clave, que es relevante para nuestros propósitos, de tal forma de que ya ustedes lo aplican y yo diría pues que todo tiene que quedar muy bien dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo entonces importantes. ¿Listo? Entonces voy aquí a pegarlo y ya lo pegué y ya les voy a mostrar entonces el pizarrón. Eso es. Entonces vamos a mirar el pizarrón y miramos pues cómo es el asunto acá. Y ahí está el pizarrón ya para ustedes. Bueno, entonces vamos a suponer algo que nos puede ser de provecho. Voy a rediagramar ese bloque, ¿cierto? O sea, lo voy a volver a hacer, pero lo voy a hacer un cambio, ¿listo? Entonces ahí ya de pronto teniendo el antes y el después nos puede dar a nosotros la ocasión de entender qué es lo que yo quiero que ustedes tengan presente. Bueno, entonces aquí ya venimos con las diferentes señales. Ustedes van a estar revisando de que hay una parte que sí va a cambiar, solamente una parte, que eso es un cambio que voy a hacer a propósito, pero lo demás sí debe quedar bien. Entonces ustedes ahora que yo termine van a revisar a excepción del cambio que voy a hacer, que lo demás que bien, por lo menos el cambio ya viene aquí, G4, mire donde lo estoy tomando, ya no lo estoy tomando de la parte interna de donde está el resultado pues del punto de suma, sino que pues esto es un cambio arbitrario, ¿no? O sea, obviamente que al hacer eso vamos a tener aquí otro sistema muy diferente al sistema que vemos nosotros pues allí en la imagen inicial o el diagrama de bloques pues original, ¿no? Entonces ese es un cambio, como les digo, pues arbitrario de mi parte, que busca precisamente explicar el aspecto que deseamos en la sesión anterior, trataríamos hoy y que el compañero Perlaza ha recordado cabalmente. Entonces póngale cuidado. Entonces, le viene esto ya por aquí. Listo. Y aquí ya está este bloquecito aquí. Entonces este señor viene ya por aquí. Perfecto. Este viene por aquí. Ok. Y entonces este viene ya por acá. Bueno, ahí está. ¿Listo? Entonces, observen por favor que todo está igual a excepción de punto de bifurcación de donde se desprende el bloque de ganancia G4, que eso como ya les dije es un cambio pues digamos a propósito, ¿listo? Dentro de los aspectos pues que nosotros necesitamos allí. Perfecto. Bueno, entonces ¿qué pasa? Cuando ya se tiene el asunto de que pues vamos a tener presente los detalles que pues son digamos de consideración. Entonces hay un aspecto que para nosotros viene a ser importante. Fíjense que ese punto de bifurcación que yo moví, cuando está como aparece aquí en el original, entonces en el momento en que yo identifico el nodo, entonces ¿qué pasa? Todo esto hace parte del nodo como lo dijimos en la sesión anterior. ¿Listo? Todo eso hace parte del nodo. Pero cuando ya ese punto de bifurcación está justo aquí,
Esto es un nodo y este es otro nodo. ¿Me hago entender? ¿Listo? Son dos nodos totalmente distintos. ¿Ya? ¿Por qué el primero hace parte del nodo? Digámoslo así. ¿Por qué ese punto de bifurcación hace parte del nodo? Si nosotros revisamos ese punto de suma, pues uno ya sabe que, digamos, por aquí viene una señal, llamémosla A, y entonces por aquí viene una señal, llamemos eso B, y entonces lo que va a salir por aquí es A menos B, ¿cierto? Y ese A menos B pues afecta directamente ¿a quién? Pues a la señal que viene por aquí y a la otra señal que viene acá. Porque A menos B pues va a afectar a G4 y va a afectar a G sub 2, pues de manera pues directa, ¿no? Obviamente que de manera indirecta lo demás, pero de manera directa es lo que nosotros vemos allí. En cambio, cuando el punto de bifurcación ya está por aquí, entonces allí vemos nosotros que, por ejemplo, ya eso, lo que salga de ese punto de suma, ya no está afectando a G4. Ya no, en este caso, pues estaría afectando solamente a G2, ¿cierto? Pero ya no. Entonces aquí sigue estando A, aquí va a estar B, y entonces aquí voy a tener A menos B. Pero entonces ya no tiene nada que ver con lo que sale del punto de suma. Entonces, cuando ya uno logra ver esa situación, pues ya uno puede entonces indicar, entender que en efecto eso realmente no tiene, digamos, cabida, y que eso pues realmente ya hace parte pues de los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes allí. Entonces, allí es cuando ya uno logra ver que son dos nodos totalmente distintos como les estoy manifestando en este momento. Lo cual significa que entonces nosotros tendríamos los siguientes nodos, ¿no? Aquí tengo entonces el nodo R, por lo menos, a ver, este es un nodo para que identifiquemos. Aquí viene estando el otro nodo que es E, aquí viene estando el otro nodo que es Y3. Este, pues yo le puedo asignar un nombre, por ejemplo, voy a llamarlo A, ¿cierto? Como vimos pues allí. Entonces lo llamo A. Este otro de acá, a ver, vemos nosotros, aquí estaba Y2. Entonces aquí vamos a tener, bueno, espere, yo lo escribo como aparecía aquí. Esto es Y2, por aquí aparece Y1, y ya lo otro es Y común y corriente. Bueno, entonces tenemos nosotros que este es A, este es Y2 como ya se dijo, aquí tenemos entonces Y1 y todo esto que viene siendo el nodo de salida Y. ¿Listo? Dentro de los aspectos que para nosotros son importantes. Muy bien. Entonces sucede que allí se tiene lo siguiente. Entonces tenemos nosotros aquí E, tenemos aquí nosotros entonces Y3, por aquí vamos a tener entonces el nodo A, por aquí vamos a tener Y2, por aquí vamos a tener nosotros Y1 y por aquí vamos a tener Y. ¿Listo? Entonces ahí vamos a armar entonces ya nuestro nuevo diagrama de flujo de señal, como corresponde. Entonces, entre el nodo R y el nodo E hay una ramita que va a tener ganancia 1. Entre el nodo E y el nodo Y3, entonces tenemos nosotros aquí también ganancia 1. Entre Y3 y A, tengo una ganancia allí que es G1. Entonces aquí la represento como G1. Entre A y Y2, pues es una ganancia 1. Entre Y2 y Y1 tenemos allí una ganancia G2. Entre Y1 y Y tenemos una ganancia G3. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos ahí.
Muy bien. Ahora, aquí digamos que tenemos Y2 y va para Y. Y entonces esto es con una ganancia menos H2. ¿Listo? Entonces yo escribo aquí menos H2. ¿Ok? Ahora tenemos el otro que es allí A y desde A y va para Y. Entonces tengo una ganancia aquí G4. ¿Qué más nos falta? El que viene desde Y1 y va hasta Y3. Entonces viene desde Y1 y viene aquí hasta Y3. Entonces esto viene siendo para nosotros menos H1. Y está el otro que es desde Y entonces llega aquí a E. Entonces viene siendo acá, en este caso, menos 1. ¿Listo? Menos 1. Entonces eso es lo que tenemos nosotros allí. Ahora, nosotros podríamos para Y extender aquí una rama, que eso es normal. Y entonces aquí yo le digo Y, solo que en este caso aquí tiene una ganancia 1. ¿Listo? Eso es todo el asunto. Y esos son, digamos, los aspectos que para nosotros vienen siendo ya importantes, aspectos que vienen siendo allí de interés, dentro de los aspectos pues que se deben, digamos, tener en cuenta. ¿Ok? Así que esa es, digamos, la situación dentro de lo que hay que tener, digamos, en cuenta. Y entonces fíjense que nada más con ese cambio, como les digo, ya es otro sistema muy distinto al original. Y eso ya uno lo puede demostrar encontrando la respectiva función de transferencia que me muestre el comportamiento, la dinámica desde la salida Y hasta la entrada R. ¿Sí? Entonces nada más de esa forma uno lo podría, digamos, corroborar. Así que esos son aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues importantes y que es bueno pues como para en este caso tener en cuenta. ¿Ok? Ahí está. ¿Listo? Así que alguna pregunta, hay alguna inquietud, hay algo que no haya quedado claro o quedó completamente claro. Soy todo oídos. Todo bien, profe. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora pregunto yo. ¿Ustedes se tomaron el tiempo de ese diagrama de bloques, este diagrama de bloques original? Porque hace 8 días nosotros le hicimos su respectivo diagrama de flujo. De hecho, ahí en el material que está en línea, ahí en la plataforma mejor, ahí ustedes lo pueden observar. Entonces, ustedes hicieron el diagrama de bloque, lo resolvieron y compararon con el diagrama de flujo cuando se hace pues por Mason el respectivo análisis, o no lo hicieron. Recuerden que yo les sugerí que lo realizaran, ¿no? Para efectos pues de tener, digamos, la claridad en relación pues a las características que se presentan aquí toda la cosa. Entonces, ¿no lo hicieron? ¿Sí lo hicieron? No, profe, yo no. Ok. Entonces, para que por favor lo hagan, si tenganlo en cuenta, porque de todas maneras me parece importante que revisen, que se den cuenta por sus propios medios que en efecto, cuando nosotros tenemos la ocasión de mirar lo que tiene que ver con el aspecto
de que yo hago mi análisis por diagrama de flujo y ese sistema yo le hago mi análisis por diagramas de bloques. Entonces es muy enriquecedor corroborar que en efecto los dos sistemas, pues la función de transferencia, pues digamos la principal, asumiendo que esa es la que sea de su interés, corresponde pues a lo que uno eh, ha tenido pues en cuenta y expone allí dentro de los aspectos pues que vienen siendo importantes para nosotros. Entonces, ahí les dejo esa inquietud. Hoy estamos nosotros en la sesión número 8, entonces, pues diría yo que por lo menos cuando nos vamos a ver, de pronto ya ustedes, ya como se va a tener más tiempo, ya ustedes puedan plantear ahí alguna inquietud y de pronto pues ya darle la explicación respectiva. Bueno, eso está muy bien. Entonces, ahí ya queda culminado ese capítulo, ¿sí? Completamente. Y ya antes nosotros nos disponemos a mirar otro nuevo capítulo que es el que vamos a empezar a tratar, donde ya vamos a empezar a mirar algunos sistemas para poder ver, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte del modelamiento de estos, aprovechando pues para aprovechar, digamos, pues como algunas propiedades, leyes que se estudian desde la física, para verlas aquí, pues cómo interactúan. Entonces, eso ya lo vamos nosotros a estudiar, pues, inmediatamente. Ya que veo aquel en línea que me puse a ver aquí el listado, entonces, Kelly, yo te di respuesta al mensaje que enviaste, creo que la noche anterior, lo vi el día de hoy. Así que cuando ya nos despidamos, te pido que te quede unos 5 minutos para poderte explicar pues la inquietud que tú tienes, ¿vale? Para que no se te olvide cuando ya terminemos la sesión. Bueno, entonces vamos a revisar esto aquí. Voy a proyectar en este momento una presentación que está, ya a partir de ese momento ya quedó en deuda con ustedes porque esta todavía no está en la plataforma, pero la puedo subir en esta semana. Y tiene que ver con modelado matemático de los denominados sistemas mecánicos y sistemas eléctricos, ¿sí? Entonces vamos a revisar pues desde el punto de vista pues de sus características ya de lo que tiene que ver con lo más esencial, lo que nosotros vamos a tener en cuenta para digamos, lograr pues afianzar estos conceptos y pues posteriormente ya realizaremos los respectivos ejemplos de acuerdo a lo que para nosotros sea pues conveniente, necesario y demás. ¿Listo? Así que veamos qué es lo que trae esta presentación. En los denominados sistemas mecánicos, ¿sí? Entonces sucede que ahí hay un detalle, y es el siguiente. Estos denominados sistemas mecánicos trabajan de la mano de las leyes de Newton, ¿cierto? Les estaba diciendo yo ahora hace un instante que hay aspectos que son para nosotros claves dentro de lo que tiene que ver con la situación de entenderlos con la ayuda de las leyes de la física, ¿sí? Entonces, cuando ya nosotros tenemos allí la física involucrada, que eso es algo pues muy importante, entonces pues ya uno tiene que revisar a ver qué leyes gobiernan estos asuntos. Entonces, por aquí ya se habla de la segunda ley de Newton, ¿sí? Que se conoce como la ley fundamental de la dinámica. Es, digamos, el otro nombre que puede recibir. Aunque es, digamos, de pronto para uno más sonoro cuando uno escucha segunda ley de Newton, ¿cierto? Y entonces, esa ley dice que una relación proporcional entre fuerza y variación
de la cantidad de movimiento o momento lineal de un cuerpo, es, digamos, lo que se va a presentar allí. Porque de todas maneras aquí nosotros vamos a hacer un análisis de fuerzas, ¿sí? De fuerzas. Y entonces encontramos que esa fuerza va a ser directamente proporcional a la masa y a la aceleración pues que tenga el cuerpo que uno finalmente va a, como pues a estudiar. Ahí hay un detalle también que vale la pena tener en cuenta. Por lo regular, en esto que se denomina pues como los sistemas mecánicos, lo que se muestra es, digamos, desde el punto de vista del análisis y la comprensión para lo que yo normalmente sí le denomino con más fuerza, sistema masa-resorte. Eso es lo que, pues, digamos, vamos a encontrar nosotros acá. Y el tema va en relación a eso porque de todas maneras, pues, de todo lo que puede ser un sistema mecánico, con todos los elementos que tiene y todo lo demás, pues aquí los autores nos muestran a nosotros lo relacionado con el sistema pues masa-resorte y cómo es su comportamiento. ¿Listo? Entonces, eso es más como para que lo vamos teniendo en cuenta. Por lo regular, cuando yo veo eso así, que me hablan de sistemas mecánicos, pero que veo que solamente es sistema masa-resorte, entonces, por lo regular, lo que se suele presentar es que yo ese título lo ubico pues así como entre comillas, ¿cierto? Pues porque como les digo, es algo pues que no corresponde en un amplio porcentaje pues a lo que se va, digamos, presentando allí. Bien, entonces, ahí hay unos detalles que vale la pena tener en cuenta para complementar esto. El asunto es que aquí también se tiene en cuenta la primera ley de Newton, ¿sí? Entonces las leyes de Newton son claves. Así como cuando nosotros tenemos un sistema eléctrico que ahora, si alcanzamos a terminar hoy, vamos a ver si nos alcanza a darla para la introducción a lo que es un sistema pues eléctrico dentro de las principales características que lo gobiernan. Pero en un sistema eléctrico, normalmente las leyes que uno suele utilizar son las leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff. Ley de corrientes, ley de voltajes, también uno tiene en cuenta de manera implícita la ley de Ohm, ¿cierto? Y eso es lo que de alguna u otra manera se presenta allí. Entonces, eso es dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo obviamente pues importantes y o relevantes. Entonces, el asunto es que ya teniendo, digamos, presente eso, cuando ya se hablan de esas leyes para estos sistemas, como lo estoy diciendo, como lo estoy indicando acá, entonces, en últimas, pues todo esto lleva a tener en cuenta lo que viene siendo ya con las fuerzas que gobiernan pues la dinámica de dicho sistema. Y entonces aquí, como ya estamos hablando nosotros de esas fuerzas, entonces el asunto es que tenemos en cuenta esta ecuación que dice que la fuerza viene siendo igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a hablar de una sumatoria de fuerzas y vamos a revisar cómo interactúan esas fuerzas que se presentan allí, resaltando de que se pueden dar algunas situaciones donde se haga pues como una especie de aproximación en el sentido de que tal vez algunas fuerzas no se tengan en cuenta, sobre todo se tienen en cuenta la de los elementos que interactúan dentro del sistema mismo que se implementa allí, como lo veremos más adelante. Entonces, normalmente esos elementos vienen siendo entonces, bueno, ahí está la masa, donde a quien se le hace una fuerza, básicamente una fuerza externa que se aplica. Vamos a encontrar nosotros un resorte, ¿sí? Vamos a encontrar nosotros un amortiguador. Entonces, esos vienen siendo los elementos pues que finalmente se van teniendo allí en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un análisis previo que para nosotros viene siendo o va a ser importante en relación al hecho de que dentro de los aspectos que son, digamos, claves,
pues hay que tener en cuenta cómo es que uno puede, dentro de lo que es el resorte, dentro de lo que es el amortiguador, cómo es que estos pueden interactuar cuando los encuentro en serie, cuando los encuentro en paralelo, en ambos casos. Nos vamos a dar cuenta a raíz de estos ejemplos que vamos a ver acá, que estos tienen pues una particularidad, y es que en efecto uno pues va a ver que lo que hemos hablado para los bloques en serie y bloques en paralelo, de alguna u otra manera pues se replica aquí. Entonces voy a abrir aquí los respectivos ejemplos. Vamos a iniciar con el primer ejemplo y lo vamos a explicar aquí, ¿cierto? Entonces ya les voy a presentar a ustedes lo que tiene que ver entonces con el aspecto de mirar el respectivo archivo que está aquí para nosotros en línea, y este es. Entonces dice obtener la constante del resorte de los sistemas que se muestran en las figuras 1 y 2, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, se tienen dos resortes en paralelo y luego se van a tener dos resortes en serie. Eso es lo que tenemos pues nosotros allí. Y entonces, dentro de lo que podemos entender es lo siguiente. Cuando uno va a hablar de la fuerza del resorte, entonces la fuerza se representa por la distancia que él recorre multiplicada por el valor de lo que se denomina pues la constante del resorte, que eso es algo pues propiamente un valor atribuido pues al resorte, que ahora incluso que analicemos un poco lo que son las unidades, entonces vamos a darnos cuenta de, digamos, de cuáles son las unidades pues que esto va a manejar. Cuando uno habla de esa constante del resorte, entonces, por lo regular, una definición pues que se presenta es que eso representa la cantidad de fuerza requerida para mover el resorte de una cantidad fija de distancia. Es decir, para el resorte, pues cuando él está, digamos, en actividad, entonces, pues él se contrae hasta donde sea permitido y puede ya, digamos, ampliarse un tanto más, ¿cierto? Cuando ya uno, pues dependiendo pues de la rigidez que él tenga, pues será en un mayor o menor proporción. Entonces la constante tiene que ver con eso, ¿cierto? Entonces, esos son, digamos, pues como los aspectos que se pueden tener en cuenta allí. Entonces, de acuerdo a las características del resorte, de acuerdo pues a su tamaño, de acuerdo pues a la longitud que tenga y demás, entonces ya él va a tener pues su respectiva constante. Pero como les digo, ahora vamos a revisar cuáles son las unidades pues que él va a manejar. Entonces, ¿qué pasa aquí? La idea es que nosotros logremos ver cómo interactúan estos resortes, como ya se dijo, cuando están en serie y cuando están en paralelo. Aquí tenemos nosotros dos resortes en paralelo, entonces la fuerza de cada uno va a estar dada por su respectiva constante multiplicada pues por la distancia que recorren. Y si nosotros vemos ahí en el extremo de la derecha, esa distancia está relacionada con la variable x, ¿sí? Y vemos que los dos resortes, digamos, al mirar allí en la parte de la izquierda, pues se sujetan del mismo punto. Y eso es como si nosotros lo viéramos, por decir algo, como un punto de bifurcación, pues para que ustedes entiendan allí. Y los dos están sujetos del mismo punto. Entonces, eso nos da la posibilidad de indicar que están en paralelo, ¿sí? Haga de cuenta que nosotros dijéramos que este es aquí donde, creo que ahí ven la mano de aquí del lector del PDF.
Entonces, que haz de cuenta que esto es como hablar nosotros de un nodo, y aquí a la derecha, esto es otro nodo. Entonces, nosotros estamos viendo que los dos resortes están sujetos, digamos, del mismo lugar. Y eso es un aspecto, pues, que es válido, que es importante para tener en cuenta dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo pues relevantes para finalmente pues tener en cuenta, ¿no? Como corresponde. Entonces ese es un aspecto pues que es fundamental. Bueno, entonces ¿qué ocurre? Como se trata de encontrar la constante equivalente, dado los dos resortes en paralelo, entonces miren ustedes que al estar en paralelo, ¿qué se está viendo allí? Ustedes recordarán que cuando nosotros hablamos del paralelo, por lo menos dos bloques en paralelo, ¿qué hacíamos? Pues que finalmente ellos terminaban sumados, ¿cierto? Entonces, permítanme, yo llego aquí directamente, voy a abrir aquí nuevamente el pizarrón, y entonces, como para que recordemos nosotros eso. Entonces, que lo que nosotros decíamos era esto. Nosotros decíamos esto. Decíamos esto así. Mire, lo que pasa es que eh, por aquí está el punto de bifurcación, entonces yo tengo un bloque G1 aquí, y por aquí tengo un bloque G2, listo. Entonces aquí hay un punto de suma, entonces esto viene así, y tal. Entonces más con más, y entonces hay que revisar pues qué parte del mismo lugar, en este caso el mismo punto de bifurcación. Entonces la equivalencia de esto es que nosotros decimos G1 más G2. Y allá lo que estamos viendo es algo muy similar, donde tenemos los dos resorticos aquí, ¿cierto? El otro ya por aquí, y entonces el asunto es que ellos están pues el movimiento está en la variable X, como ya se dijo. Esto es K1, esto es K2. Entonces la fuerza para cada resorte va a estar dada por su constante, como ya se explicó, por la distancia que recorre, y lo mismo pues para el otro, su constante por la distancia que recorre, en este caso en X. Entonces el asunto es que, pues, aquí uno puede decir que esto es K1 X más K sub 2 X. Entonces, finalmente, ¿qué tengo? Que tengo K1 más K2, factor de X, factor de X. Así que, pues, en últimas, uno puede decir que la constante equivalente del resorte que se presenta allí es K1 más K2. ¿Sí? Y eso es lo que ya nosotros veíamos pues en pues ahí en el ejemplo que ya lo voy a volver a presentar. Entonces, digamos que con base en esos detalles que para nosotros vienen siendo importantes, es que ya uno ya puede definir eso. Entonces, permítanme, vuelvo aquí a lo que tiene que ver con la parte del ejemplo. Entonces, aquí estamos nosotros. Bueno, entonces mire que ya queda la constante equivalente que es K1 más K2. Y eso es lo que pasa. Ahora, el asunto es revisar cuando estos resortes están pues en serie, ¿no? Y dentro de ese revisar cuando están en serie, entonces vamos a mirar inicialmente qué pasa en serie. En serie, por lo menos uno logra observar que, pues sí, ahí están lo en serie o en cascada. Para cada uno, pues está asociado con Y, cada dos, digamos, pues con X, se podría decir, pero entonces hay unos detalles que vienen siendo importantes. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Miren ustedes. Cada uno está con y cuando yo miro K2, ¿por qué ven ustedes que es X menos Y? Porque voy a... Es como, lástima que aquí no puedo rayar, me toca llevar esto aquí voy a llevarlo al pizarrón para poderles explicar, pero entonces voy a copiar en principio esta imagen.
Entonces, ya la van a ver ustedes allá. Aquí ya la tengo, entonces vamos a llevarla al pizarrón, confiando pues que nos deje verla como corresponde. Entonces aquí estamos. Y aquí está. Entonces miren ustedes. El asunto es que esto viene siendo Y para nosotros, ¿cierto? Y esto es X, ¿ya? Entonces cuando a X le resto Y, entonces ahí ya es la distancia para quién, asociada para K2. Y en el otro caso, pues K1 por Y, entonces viene siendo la fuerza pues dada para ese primer resorte, ¿me hago entender? Entonces eso es, digamos, lo que uno ya va observando allí, para que tengamos en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Como ya se está observando, entonces lo que nosotros tenemos que tener presente es que esa distancia por la constante del resorte me representa una fuerza. Y aquí también me representa una fuerza pues para el primer caso, dentro de lo que nosotros pues tenemos allí. Bueno, entonces el asunto es que si nosotros llegamos y despejamos de la constante del resorte, si se despeja allí lo que tiene que ver con Y, a ver qué ocurre. Entonces el asunto es que, por ejemplo, esta Y viene siendo la fuerza sobre la constante del resorte, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí, yo tengo aquí X menos, entonces me va a quedar la fuerza sobre la constante del resorte multiplicado por K sub 2 igual a la fuerza. Entonces lo que ya sigue allí es, digamos, puedes hacer como ojos productos, a ver qué pasa, si finalmente podremos encontrar una expresión pues para la fuerza y entre todo pues que nos quede la claridad de lo que viene siendo para nosotros pues la constante de resorte, la equivalente. Entonces pues veamos. Entonces esto va a quedarnos aquí al hacer el producto K2 por X menos la fuerza K2 sobre K1 igual a fuerza. Bueno, entonces el asunto es que aquí tengo K2 por X, que va a ser igual a esta fuerza, factor de 1 más K sub 2 sobre K sub 1. ¿Listo? Es lo que tenemos pues nosotros allí. Entonces, como aquí tengo K2 por X y esta fuerza viene aquí y estoy haciendo esto que está entre corchetes, haciendo la operación, esto queda K1 más K sub 2 dividido K sub 1. Así que observen ustedes que, por ejemplo, nosotros podríamos decir que la fuerza sobre esta X me debe dar a mí la constante de resorte equivalente. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué razón? Porque como estábamos diciendo ahora, pues recordemos todo lo que es la X. O sea que esa X, que es la distancia por la constante de resorte equivalente, me da esa fuerza. ¿Sí? Podemos verlo así. Así que el asunto es que esta aproximación que yo hago aquí, pues parte o sale de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Con base en lo que ya tenemos nosotros acá, entonces, ¿qué diría yo? Yo diría, listo, entonces ahí tengo que, sí, en efecto tengo fuerza sobre la X. Entonces, si despejo esa X que está multiplicando la pase a dividir,
Y entonces, ¿qué pasa si yo esto que está aquí multiplicando lo paso a dividir al otro lado? Entonces queda K2 dividido, entonces K1 más K sub 2, todo eso sobre K sub 1. Así que tengo esta fuerza dividida pues esta X. Entonces, el asunto es que esto viene aquí siendo K1 por K sub 2, ¿sí? De aquí tenemos nosotros K sub 1 más K sub 2. ¿Ya? Ahí está. Que eso también podríamos verlo de la siguiente manera, ¿no? Esto puede ser visto como 1 sobre K sub 1 más 1 sobre K sub 2 también. ¿Sí? Ahí está. Eso es como si yo dijera lo siguiente, para llegar a esto es como si yo dijera, bueno, entonces yo voy a multiplicar y a dividir por K1, K2. Entonces yo tengo aquí K1 K2 dividido K1, K2, todo esto sobre K1 más K2 dividido pues K1 por K2. ¿Sí? Entonces, el asunto es que aquí arriba nos da 1, ahí se observa claramente. Y aquí pues me daría, si yo hago esto K1 dividido K1, K2 más K2 dividido K1, K2, entonces ustedes ven que en efecto este se cancela y este también. Entonces me da esto que anotaba yo aquí. Entonces la constante, lo que podemos ya decir con base en eso, es que la constante de resorte equivalente para cuando nosotros tenemos que estos están en serie, la puedo ver como 1 sobre 1 dividido K1 más 1 sobre K sub 2, lo que es equivalente a K1, K2 sobre K sub 1 más K sub 2, ¿sí? Que eso es lo que pues finalmente nosotros estamos pues buscando allí, ¿ya? Entonces esos son los aspectos pues que se deben tener en cuenta y ya con base en eso pues entonces ya uno pues procede a revisar. Bueno, entonces ese era el caso pues del primer ejemplo. Vamos a revisar para el caso del siguiente ejemplo a ver qué es lo que nosotros pues podemos interpretar y logramos encontrar allí. A ver a dónde vamos a llegar con eso. Entonces ya les voy a mostrar el enunciado para que lo veamos. Entonces dice aquí lo siguiente. Ahí lo están viendo ya. Se va a obtener el coeficiente de fricción viscosa equivalente, ¿sí? Que ese es para el caso pues de otro elemento que es el amortiguador. Para cada uno de los sistemas que se muestran en las figuras 1 y 2. Luego indica un amortiguador es un dispositivo que proporciona fricción viscosa o amortiguamiento. Está formado por un pistón y un cilindro lleno de aceite. El aceite resiste cualquier movimiento relativo entre la varilla del pistón y el cilindro, debido a que el aceite debe fluir alrededor del pistón o a través de orificios en el pistón, de un lado del pistón al otro. El amortiguador esencialmente absorbe energía. Esta energía absorbida se disipa como calor y el amortiguador no almacena energía cinética ni potencial, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, los aspectos pues, que se tienen ahí en cuenta. Y pues el asunto es que, pues aquí tenemos nosotros un primer caso donde se presentan pues dos amortiguadores allí en paralelo, ¿sí? Con su respectivo coeficiente B1 y B2. Y el segundo caso son estos que están aquí en serie,
Entonces, lo que vamos a revisar a ver es para cada caso, cómo podemos interpretar, cómo podemos encontrar ese coeficiente de fricción, pues, digamos, en este caso, equivalente, ¿listo? Que es lo que en este caso se quiere tener en cuenta. Entonces, yo creo que es importante con el hecho de poder copiar aquí la, la imagen de este y pegarla ya en el pizarrón como para que hagamos el análisis como lo hemos venido haciendo con los otros casos. Porque es que como aquí el Teams no permite rayar cuando tenemos archivos en PDF sobre ella, entonces pues ahí con el pizarrón nos podemos defender de la mejor manera posible. Entonces vamos a ver el pizarrón. Ya hice la copia de la imagen. Entonces vamos a cargar el pizarrón a ver qué ocurre. Ahí tienen que estar viendo ya el pizarrón. Aquí tenemos ya la imagen, ¿listo? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahí estamos viendo nosotros, en este caso, dos amortiguadores completamente pues en paralelo, ¿listo? Es lo que tenemos nosotros allí, ¿ok? Bueno, perfecto. Entonces, el asunto es el siguiente. Sucede que, pues, a ver, como ya dijimos nosotros que esto es una relación de fuerzas y que vamos a sumar fuerza y lo que vamos a tener en cuenta, para este amortiguador la fuerza está dada por el coeficiente de fricción multiplicada por la velocidad, ¿sí? Así es como se logra determinar en términos generales la fuerza para un amortiguador, su coeficiente de fricción, el valor que él vaya a tener, multiplicado por la velocidad. Ese es pues un aspecto clave allí. Bueno, entonces, dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo relevantes, ¿sí? El asunto es el siguiente, ¿ya? Entonces, miren ustedes, lo que se tiene allí es que, por ejemplo, aquí podemos hablar de una velocidad neta. Es decir, cuando o sea, un delta de velocidad también. Entonces, cuando yo voy a hablar de eso, pues ustedes ven que estas están, digamos, allí entre unas variables y y x, donde se presenta pues el fenómeno. Pero como hablamos de velocidad, y y x pues nos representa pues un movimiento, una distancia allí. Lo cual quiere decir que ese delta de velocidad pues va a ser visto como y' menos x'. Entonces, cuando yo hago y' menos x', pues estoy hablando solamente esa parte que acabo de subrayar allí en negro, para mirar bien ese fenómeno. Entonces, por eso hablamos de un delta de velocidad. Entonces, normalmente, para este caso donde nosotros encontramos que estos dos están allí en paralelo, entonces la fuerza se dice que viene siendo la constante, o sea, el coeficiente de fricción del primer amortiguador por su velocidad, más el segundo coeficiente de fricción por su velocidad. Entonces, en este caso, esto va a ser el primer coeficiente de fricción por su velocidad, que es y' menos x', eso que acabo de nombrar como el delta de velocidad, ¿cierto? Más, para el segundo amortiguador, su respectivo coeficiente de fricción, multiplicado entonces por y' menos x'. Entonces ya sabemos que eso es por velocidad y me está representando la primera derivada. Usted tiene una función que representa el movimiento, la distancia de un cuerpo, lo deriva la primera vez, y entonces ya está hablando de su velocidad. Entonces eso es lo que se está indicando allí. Entonces lo que ocurre es que, como aquí ya vemos que podemos factorizar ese delta de velocidad, entonces esto va a quedar aquí v1 más v2. Entonces, cuando nosotros tenemos dos amortiguadores allí en paralelo,
el asunto es que ese coeficiente de fricción equivalente va a ser B1 más B2. Y mire, observe que si nosotros revisamos lo que estaba yo manifestando desde un primer momento, para el caso de los bloques en paralelo, lo que acabamos de decir para el caso de, digamos, de lo que tiene que ver con las resortes en paralelo y ahora con esos amortiguadores en paralelo, entonces ese coeficiente, pues a la larga viene siendo lo mismo, ¿no? O sea, es algo pues para nosotros pues similar dentro de los aspectos pues que vienen siendo pues como importantes para nosotros tener en cuenta. Así que esa es digamos la situación que debe digamos considerarse y con base en eso pues ya uno puede hablar pues propiamente de lo que tiene que ver con esos coeficientes pues, de fricción que se van a presentar ahí. Bueno, entonces vamos a revisar ahora el caso de los que vienen pues allí en serie. Entonces voy a copiarme la imagen que habíamos visto ahora previamente para llevarla pues ahí al pizarrón, que es lo que ustedes están viendo en este momento. Aquí estoy ya procesando la imagen, ya lo voy a llevar al pizarrón para que revisemos. Y entonces este pizarrón que están viendo ustedes, veamos lo siguiente. Ahí está. Bueno, entonces esa es digamos la situación que tenemos pues nosotros allí. ¿Listo? Dentro de los aspectos pues que vienen siendo importantes. Entonces el asunto que para nosotros es digamos de consideración es que estas fuerzas que se presentan allí, pues uno puede decir que por lo menos la fuerza para el primer amortiguador viene siendo B1, que multiplica al delta de velocidad que es Z' menos X'. Y la fuerza para el segundo caso viene siendo entonces B2, ¿cierto? Con coeficiente de fricción respectivo, por el delta de velocidad que es Y' menos Z'. Entonces, eso es lo que ya nosotros tenemos allí. Entonces, esos son los factores que vienen siendo pues importantes para nosotros, para tener en cuenta. Normalmente aquí lo que se hace es que entonces se considera que las dos fuerzas son, digamos, iguales, ¿cierto? Se parte de ese principio, entonces yo digo, bueno, que yo las puedo igualar, entonces B1 Z' menos X' va a ser igual a B2 por Y' menos Z'. Si yo hago aquí el producto de esto, pues yo tengo que esto es B1 Z' menos B1 X' es igual a B2 Y' menos B2 Z'. Voy a pasar este que está aquí restando, lo paso al otro lado a sumar, y este que también está aquí restando, lo paso al otro lado a sumar. Vamos a ver finalmente a qué llegamos. Entonces, en ese orden de ideas, esto va a quedar aquí B1 Z' más B2 por Z' va a ser igual entonces a B2 por Y' más B1 por X'. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos teniendo ya nosotros allí. Y entonces, el asunto es que la idea es lograr como encontrar una relación, porque ¿a qué vamos nosotros en este momento? Si uno revisa, nosotros podemos decir que esta fuerza, en términos generales, va a ser el coeficiente de fricción equivalente que multiplica el delta de velocidad que está dado por Y' menos X'.
Porque esto aquí está, digamos, acogiendo toda esta parte que nosotros vemos acá, todo esto, ¿cierto? Entonces la idea es como lograr ya mediante eso reconocer o encontrar finalmente qué nos va a dar aquí a nosotros. Entonces, volviendo a esta parte de aquí, pues uno tiene aquí lo siguiente, uno dice, vea, pues aquí tenemos B1 más B2 multiplicado pues por Z', y esto va a ser igual a B2 por Y' más B1 por X', ¿listo? Si yo despejo esa Z', entonces encuentro que esto es 1 dividido B1 más B2 que multiplica a B2 por Y' más B1 por X', ¿listo? Y eso es lo que estamos nosotros después encontrando allí. Entonces, eso es, digamos, pues un aspecto importante para tener en consideración. Entonces, lo que se hizo finalmente es encontrar una expresión para quién, para esa Z', ¿cierto? Entonces, como ya tengo un equivalente para esa Z', lo que voy a hacer ahora es que entonces tomo esa fuerza donde estaba la Z' allí involucrada y la reemplazo a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos una fuerza en principio que era, por ejemplo, veamos esta, teníamos B2 que multiplica a Y' menos Z', ¿cierto? Tenía yo esa, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar qué pasa cuando reemplazo esa Z'. Entonces yo tengo aquí B2 que va a multiplicar a Y' menos. Entonces esta Z ya sabemos que nos da a nosotros 1 que divide a B1 más B2 que multiplica a B2 por Y' más B1 por X'. ¿Listo? Esas son, digamos, las situaciones que se van teniendo allí. Entonces, vamos a hacer todos los productos habidos y por haber a ver qué pasa. Esto queda aquí B2 por Y' menos B2 que multiplica a B1 más B2 por entonces B2Y' más B1 por X'. Pues sigamos aquí haciendo estos productos a ver si logramos concretar algo. Entonces B2Y' menos, entonces aquí tendríamos nosotros, por ejemplo, B2 al cuadrado dividido B1 más B2 por Y', ¿cierto? Más B1 por B2 dividido B1 más B2 por X'. ¿Listo? Entonces es lo que nosotros en este caso estamos llegando allí. Ahí la idea con todo esto es poder, digamos, encontrar la manera de relacionar el delta de Y' menos X', a ver si nos puede salir, pues, digamos, el equivalente respectivo. Entonces, el asunto es que, así como se está viendo, pues podríamos nosotros considerar como una especie de un denominador común. Entonces yo digo aquí B1 más B2, denominador común ¿de quién? Entonces, en este caso nos daría, por ejemplo, B2, factor de B1 más B2, esto por Y', menos B de sus 2 al cuadrado por Y', más entonces B1 por B sub 2 por X'. Entonces voy a multiplicar aquí esto. Al hacer este producto nos daría B1 por B2 Y' más B sub 2 al cuadrado por Y' menos B sub 2 al cuadrado por Y' más
B1 por B2 por X'. Si vemos, entonces aquí se observa que este término se canceló con este. Y eso está bien, ¿cierto? Ahí está bien. Pero entonces me parece a mí que puede haber un problema de signo. Voy a revisar a ver. Y creo que a ver si ya lo encontré. 2 por Y' menos tal cosa. Claro, este nos da menos aquí, vean. Miren ustedes este menos que tengo aquí. Este menos afecta toda esta parte. ¿Sí? Entonces, cuando yo hice aquí esta operación, aquí no ubiqué un menos, sino que ubiqué un más. Y ese negativo allí. Por lo que ya les acabo de decir. Entonces significa que esta aquí es menos. Tienen que ser menos para nosotros. ¿Listo? Menos. No olvidemos que esto está aquí sobre B1 más B2. B1 más B2. Listo. Entonces, ¿qué se observa allí? Que esto está quedando aquí arriba B1, B2 por Y' menos B1, B2 por X' dividido B1 más B2. Arriba se puede factorizar según se observa, entonces sería B1, B2, factor de ¿quién? De Y' menos X' dividido B1 más B2. O sea que esto, reescribiéndolo, nos puede quedar B1 por B2 dividido B1 más B2 por Y' menos X'. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué significa eso? Que el coeficiente de fricción equivalente, pues finalmente es B1 por B2 dividido B1 más B2, lo cual es igual también a decir que esto es 1 dividido 1 sobre B1 más 1 dividido B sub 2. Y esto sale de lo que ya habíamos visto en el caso anterior, que B1 por B2 dividido B1 por B2, y aquí entonces B1 más B2 dividido entonces B1 por B2, entonces aquí arriba se hace 1, y aquí yo tengo B1 sobre B1 por B2 más B2 dividido B1 por B2. Entonces, esto tiene aquí, esto tiene acá, y entonces ya nos queda esta parte de aquí. Entonces ya con eso, lo que ha mostrado para nosotros estos ejemplos es el hecho de tener en cuenta, de relacionar lo que para nosotros tiene que ver con eh, los coeficientes de fricción, la constante del resorte, cuando están pues en serie, cuando están en paralelo, dentro de los aspectos que pues ya hemos visto que son relevantes y que vale la pena pues tener en este caso en cuenta, ¿sí? Así que dentro de eso pues es lo que cabe, es lo que tenemos que tener allí presente, y ahí está pues el asunto para no olvidar. Entonces volvamos a la presentación y por aquí ya vamos a mirar lo que yo les había indicado en relación a unidades y todo el asunto. Entonces volvemos a la presentación que aquí está. Muy bien, modo presentación. Bueno, entonces se tiene pues que ya se ha analizado ese ejemplo y ya tenemos pues los aspectos que vienen siendo de interés para nosotros. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Con la segunda ley de Newton, pues la fuerza es igual a
masa por aceleración, eso pues ya ustedes lo conocen desde mucho tiempo atrás, ¿cierto? Entonces, esos son los detalles pues que hay que tener, digamos, allí en cuenta, presente. Y lo otro es que al tener en cuenta esos aspectos, pues miren ustedes, como dice que es masa por aceleración, si yo tengo que el movimiento, ese fenómeno se realice con una variable x o en términos de x, ¿cierto? Entonces significa, quiere decir que cuando yo tengo esta x, pues va a ser distancia. Cuando tengo la primera derivada de x, pues va a ser velocidad. Y cuando tengo entonces la segunda derivada de x, va a ser ya aceleración, que es lo que nosotros estamos teniendo aquí. ¿Listo? Entonces, para que se tenga presente eso. La masa, las unidades son los kilogramos. La aceleración son metros sobre segundos al cuadrado. Kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado son newton, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de newton, ¿ya? La unidad de fuerza, entonces vamos a tener en cuenta que es en newton, para que no se les vaya a olvidar. Eso pues por un lado, para tenerlo pues presente. Bueno, ¿qué es lo otro? En el caso del resorte, pues ya vimos nosotros con lo que se acaba de analizar, que para el resorte, pues la fuerza está dada por su respectiva constante y la distancia. Entonces, pues esta constante resorte por la distancia es como hablar de la constante por x, ¿cierto? Teniendo pues a x como la variable en la que se presenta pues el fenómeno, la variable en la que se presenta el movimiento que vamos a tener nosotros pues allí en cuenta, que vamos a tener presente. Entonces, esos son aspectos pues claves allí. Por lo tanto, dentro de eso, entonces, ¿qué es lo que cabe decir? La distancia son metros, o sea, entonces, ¿qué va a pasar? La fuerza no puede dejar de ser newton, ¿sí me hago entender? No puede, porque no puede ser que, pues, por un lado diga newton y por otro lado diga otra cosa, ¿no? La fuerza sigue siendo newton, entonces, significa que si yo ya tengo la distancia que son metros, entonces la constante del resorte sí o sí tiene que ser para nosotros kilogramos sobre segundos al cuadrado, ¿ya? Entonces, esos son los aspectos que para nosotros vienen siendo pues importantes allí. ¿Me hago entender? Entonces, mire que ahí ya relacionamos esas unidades y de esa manera es que ya nosotros podemos ir dando respuesta a ello. Bueno, vamos a mirar el caso del amortiguador. Ya hemos visto nosotros que para el amortiguador pues tenemos su respectiva constante, coeficiente de fricción por la velocidad. Entonces quiere decir que esto va a ser su coeficiente por la primera derivada de x, ¿ya? Entonces, la primera derivada de x pues es velocidad. La velocidad, como ya se sabe, son metros sobre segundo. ¿Qué le hace falta para ya conformar la unidad de Newton? Pues que el coeficiente, entonces en este caso sea kilogramos sobre segundo, ¿ya? Entonces de esa forma es que ya uno va conociendo las unidades para lo que tiene que ver tanto con el coeficiente de fricción para el amortiguador y lo que tiene que ver entonces con la constante del resorte. Entonces, esa es la forma en la que ya uno hace esa identificación y pues por ese lado ya uno queda allí como más claro, ¿cierto? Entonces, ese es, digamos, lo que se tiene pues presente. Muy bien, muy bien. Entonces, de acuerdo a eso, eh, para ya empezar nosotros a mirar
lo que tiene que ver con el modelamiento pues de estos sistemas, donde ya se tengan estos sistemas pues interactuando. Entonces vamos a tener en cuenta estos dos ejemplos que vienen aquí a continuación, que vamos a revisar que desde el punto de vista del enunciado, a ver qué es lo que tienen pues para indicarnos a nosotros. Entonces hay un primer caso que ya van a ver ustedes, que es digamos pues como el caso, digámoslo así, general. Les voy a mostrar. Igual vamos a llevar ahora el pizarrón para analizarlo pues así, que ustedes se familiaricen. Y es ese esquema que uno tiene allí, ¿cierto? Entonces voy a llevar esto al pizarrón para que ya tengamos la posibilidad de mirar cuáles son los aspectos pues que se tienen en cuenta. Si uno hace incluso algún ajuste, algún cambio, que ahora les voy a explicar eso cómo puede incidir en la dinámica del sistema. Entonces, dentro de lo que está ahí, ustedes están viendo, al mirar aquí el pizarrón que ya lo voy a cargar, entonces póngale cuidado al asunto. En ese tipo de sistema, normalmente lo que se tiene ahí presente es esto nada más, lo que vale la pena, lo que se tiene en consideración es ese carrito, ¿sí? Lo que pasa con ese carrito, ¿ya? Entonces por eso saqué solamente esa parte. Entonces la salida va a estar dada aquí por esta variable y la entrada va a estar dada aquí por esta variable, que es la fuerza pues que se va a aplicar, y hay que mirar a ver entonces qué es lo que va a ocurrir con eso, ¿cierto? Son los aspectos pues que para nosotros van a ser allí pues como importantes para tener presente. Bueno, entonces sucede que tal como lo habíamos indicado, ahí lo que se presenta, lo que interactúa en relación, digamos, a lo que ya de hecho hemos manifestado con los ejercicios previos, es una sumatoria de fuerzas que ya vamos a mirar cómo es que se presenta eso allí. Entonces, para el carrito, pues uno sabe que esta fuerza está dada por la masa, por la aceleración, ¿sí? Ahí está. Uno ya sabe que para el resorte, entonces la fuerza está dada por su respectiva constante, por la distancia, ¿sí? Y para el caso de lo que es el amortiguador, pues la fuerza está dada por el coeficiente de fricción por la velocidad, ¿ya? Para el caso del resorte, entonces lo que uno observa allí es que la distancia está entre la salida Y, como la vamos a ver, y la entrada U, ¿sí? Es lo que se está presentando allí. De hecho, pues uno ve que aquí está U y este está, como este está ligado directamente con Y, pues por eso es que queda entre esas dos, ¿sí? Entonces es lo que ya uno pues logra observar justo allí para este sistema. Lo otro es, en el caso del amortiguador es algo muy similar. Entonces tengo aquí el coeficiente de fricción, entonces va a ser el delta de velocidad, que va a estar dado por Y' menos U', ¿sí? Entonces esos son los aspectos pues que nosotros tenemos ya que tener ahí en cuenta, el aspecto entre lo que se tiene que tener, digamos, presente para las consideraciones pues que vienen siendo importantes. Bueno, muy bien por ese lado. Entonces, con base en esas consideraciones, entonces decimos lo siguiente.
póngale cuidado. Se tiene lo siguiente, que esto va a ser así, la masa por la aceleración, ¿sí? Que va a ser igual, entonces, a menos la constante de resorte por la distancia, menos la constante de resorte no, menos el coeficiente de fricción por la velocidad. Porque en el fondo es como si nosotros viéramos esto, como hablamos de sumatoria de fuerzas, yo puedo decir que esto es masa por la aceleración más la constante de resorte por la distancia más la coeficiente de fricción por la velocidad, y igual va a ser, ¿cierto? Entonces, esto que se tiene aquí es tan equivalente como esto que se tiene acá. Entonces, ¿estoy sumando las fuerzas como me dice la ley? Sí. Entonces, ya hay que mirar entonces cómo es que esto va a interactuar. Por eso en principio, para que lo lográramos entender de la mejor manera, entonces teníamos esto, teníamos esto, teníamos esto, para entonces no olvidarnos dentro de la explicación y demás que se tienen, pues digamos, allí presente, allí en cuenta entre los aspectos que vienen siendo pues importantes. Bueno, entonces esa es la situación, ¿ok? Muy bien. Entonces, se tiene eso, me dice listo, perfecto, no hay ningún problema allí. Así que cuando ya uno reemplaza, ¿cómo nos va a quedar esta expresión o esta relación? Entonces, ya sea que yo me vaya por este camino o que lo haga así, finalmente voy a llegar a lo mismo, ¿ya? Eso no va a cambiar, no debe cambiar. Entonces, el asunto es que, bueno, para el caso del vehículo, pues la masa por la aceleración, que de pronto no quedó aquí, pues va a quedar así, ¿no? F va a ser igual a su masa por Y2', ¿sí? Porque es el movimiento, pues allí en Y que está, y está ligada directamente a la variable Y. Así que esto nos va a quedar M por Y2' igual a menos K por Y menos U menos B, la coeficiente de fricción por Y' menos U', que se convierte pues para nosotros en un delta de velocidad. También yo lo puedo ver de esta manera, ¿no? La masa por la segunda derivada de Y con respecto a T, pues como para que no se nos haga extraño, por si de pronto no están muy acostumbrados a las primas. Y este sigue quedando menos K por Y menos U, y este va a ser aquí el coeficiente de fricción que multiplica a de Y de T menos du de T. ¿Listo? Entonces es lo que tenemos nosotros allí. Cuando ya tenemos eso, ¿qué queda? Pues solamente queda es irnos a Laplace, ¿ya? Entonces, lo que ocurre aquí es que, por ejemplo, las condiciones iniciales son 0. Es lo que hay que tener en cuenta allí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando ya vamos a Laplace, esto nos queda aquí m por s al cuadrado y de s, ¿listo? Que va a ser igual, entonces, o incluso antes de irme a Laplace, como para que lo hagamos por partes, hagamos primero esto. Vamos a hacer los productos que están allí. Entonces,
m por la segunda derivada de y con respecto a t. Haciendo los productos queda menos k por y, luego menos por menos da más, k por u, menos b por la primera derivada de y con respecto al tiempo, menos por menos da más, entonces el coeficiente de fricción por la primera derivada de u con respecto al tiempo. Ya al haber hecho eso, ahora sí vámonos a la plaza, pues como para que sea más claro el paso de la plaza. Entonces, esta es la masa por s al cuadrado, porque ya eso lo estoy pasando a la plaza. Y esto es menos k por y de s, más la constante del resorte por la entrada u de s, menos bs por y de s, más el coeficiente de fricción b por s u de s. Cuando ya uno tiene eso, pues lo que queda es que esos términos semejantes, por lo menos esto que está aquí restando y este otro, pues lo paso al otro lado a sumar para factorizarlo pues con la y, porque ahí vemos que se presta para ello. Esto va a quedar ms al cuadrado y de s más k por y de s más el coeficiente de fricción por s y de s. Entonces esto va a ser igual a la constante de resorte por u de s más bs por u de s. Entonces esos son los aspectos que tenemos allí. Al factorizar, entonces tenemos que y de s va a ser factor de m s al cuadrado más bs más k, que va a ser igual a la entrada u de s, factor de quién, ordenándolo, factor de s más k, ¿sí? Lo que tenemos nosotros ahí. Entonces, como se trata de encontrar la relación de la salida y de s sobre la entrada u de s, esto nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Nos queda así. Nos queda m s al cuadrado más bs más k, y aquí tenemos nosotros bs más k. Y esos son los aspectos importantes para finalmente puedes tener en cuenta. Ahí está. ¿Listo? Así se comporta ese sistema. Bueno, ahora hay un detalle. Creo que, vamos a ver si quedó en memoria el carro. Quedó en memoria. Lo cual es bueno para nosotros, para mirar un detalle. Asumamos que esto, lástima que no lo pueda borrar, pero lo voy a tachar así, que esto no está aplicado aquí. ¿Listo? Sino que está justo aplicado acá, que puede suceder, ¿no? Puede suceder. La entrada está allí. ¿Sí ven? Eso puede pasar. Entonces, la pregunta pues que uno se hace cuando pasan ese tipo de cosas es cómo podemos nosotros determinar para un caso así, pues qué pasa, qué ocurre, ¿sí? ¿Cómo queda la función de transferencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo puede ser concebido eso? Porque de todas maneras, pues uno siempre parte de la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, claro, la fuerza para el vehículo es masa por aceleración.
Aquí sigo diciendo lo mismo, la fuerza para la constante, para el resorte, la constante resorte por la distancia. Y aquí sigo diciendo que la fuerza para el amortiguador es el coeficiente de fricción por su velocidad. Eso no va a cambiar, ¿sí? Sigue siendo igual, ¿ya? Pero dentro de los detalles y los aspectos que para nosotros vienen siendo relevantes, el asunto está en que, pues, es muy probable, y ustedes me dirán, esto ya va a representar un cambio. O sea, la forma en que yo voy a representar la fuerza del resorte, la fuerza del amortiguador cambia. Porque es que miren ustedes que aquí, en esta parte aquí, justo aquí que tengo, ¿no? No hay nada. O sea, él está sujeto allí, pero ahí yo no tengo ninguna... Es decir, ellos se prenden de aquí, se sujetan de aquí, pero no hay ninguna variable asociada, no hay una entrada allí, no hay nada. Entonces, lo que yo observo es que tanto el resorte como el amortiguador quedaron directamente relacionados con esta variable. Porque finalmente, como ellos se prenden, se sujetan de aquí el vehículo, entonces esta variable sí va a tener, digamos, influencia sobre ellos, ¿sí? Entonces, con base en eso, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros vimos ahora, de pronto faltó hacer un poquito de análisis aquí, de pronto me voy a volver un rato a ver para que analicemos. Miren ustedes que nosotros estamos hablando acá de una sumatoria de fuerzas y bueno, finalmente lo organizamos así. Pero ¿qué pasa después de que yo voy haciendo esto antes de llegar a Laplace? ¿Qué pasa si lo que está, digamos, restando lo paso a sumar al otro lado y demás? Entonces, mire, esto me queda aquí la masa por la aceleración, ¿sí? Más el coeficiente de fricción por la velocidad, más la constante resorte por esta distancia, que va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a coeficiente de fricción por la derivada pues aquí de la entrada, pues que esto igual está relacionado con velocidad, porque hace parte del delta de velocidad que habíamos dicho, más la constante de resorte por la pues por esta misma función pues de la entrada U, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que normalmente lo que se relaciona con la entrada queda a un lado, que es lo normal, y lo que se relaciona con la salida también queda al otro lado. Y ahí hay sumatoria de fuerzas, ¿sí ven? Entonces eso es un aspecto muy importante que es, digamos, como clave para tener en cuenta. Y eso nos puede ayudar para entender el fenómeno que se va a presentar en el caso pues que estamos nosotros analizando acá. Entonces, dentro de estos aspectos que vienen siendo para nosotros importantes, ¿qué podrá decir uno? Ustedes verán, uno dice, listo. Entonces, pues en el fondo esto es la masa por la aceleración más el coeficiente de fricción por la velocidad más la constante de resorte por la distancia. Pero ya no voy a decir, o sea, yo podría decir igual a 0 siempre y cuando yo tuviera que la entrada la estoy relacionando, o sea, la estoy expresando justo en esta parte. Pero como no es el caso, que yo voy a decir aquí que es igual, pues a la velocidad aplicada a la entrada. ¿Por qué razón? Porque es que miren lo siguiente. Por eso, al tener esta posición aquí, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre es que en el caso de para el resorte, su fuerza va a quedar dada así, K por Y.
Y para el caso del amortiguador, su fuerza va a quedar coeficiente de fricción por la primera derivada de y, o por y'. ¿Sí ven? Y como decía yo ahora, ya estos no tienen nada que ver directamente, ojo, directamente con esta fuerza aplicada a la entrada. Directamente no tienen relación. Entonces, a raíz de eso es que yo digo acá, que ahí es donde uno ya tiene que tener pues como ese cuidado, que era lo que yo ya quería exponerles a ustedes al mirarlo pues aquí en esta parte. ¿Listo? Porque en el fondo ya uno tiene que revisar siempre cómo interactúan estos sistemas, los diferentes elementos que lo conforman, como veremos en el siguiente ejemplo, cuando terminemos este caso. Y ya con base en eso, es que ya uno pues puede relacionar allí las fuerzas y demás que interactúan. Bien, entonces, con esa situación, ¿qué va a pasar acá? Que eso nos queda así. Entonces yo digo, pues como en el caso anterior, pues la fuerza para el vehículo va a ser la masa por su aceleración. Entonces esto va a ser aquí la masa por la segunda derivada de y con respecto a t, más el coeficiente de fricción por la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo, más la constante de resorte por la velocidad, y entonces esto es igual a la fuerza aplicada, normal. Ya en Laplace, entonces en Laplace esto queda así, m s cuadrado por y de s más b s por y de s más k por y de s, y entonces la fuerza aplicada es u de s. Entonces, al buscar la función de transferencia, pues primero factorizamos aquí y de s, que va a ser factor de m, s al cuadrado más bs más k. Y entonces esto va a ser aquí u de s, ¿sí? Y sucede que, pues miren lo siguiente, esto va a ser como y de s sobre u de s. Entonces esto va a quedarnos aquí un 1 que divide a ms al cuadrado más bs más k. O sea, digamos pues la diferencia que se va a presentar. ¿Listo? Esos son los aspectos pues que son, digamos, claves, importantes dentro de los aspectos pues que tenemos que tener presente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya con base en eso, son, digamos, los aspectos pues que tenemos que tener allí pues en consideración. Y dentro de eso, pues revisen ustedes, mire que es decir, un cambiecito, porque eso es un cambiecito pequeño, pero es determinante en el comportamiento de la dinámica. ¿Sí ven? Y eso es lo que ocurre ahí. ¿Ya? Entonces, en este tipo de sistemas hay que tener muy presente eso, ¿ya? Para no fallar pues en el intento. ¿Listo? Ahora viene, ustedes vieron que cuando estamos viendo la diapositiva, entonces se nos presentaba la situación de que hay un ejemplo 2, ¿no? Según un segundo ejemplo. Entonces, permítanme, yo lo voy a cargar. Este segundo ejemplo, un segundo ejemplo, que era pues el número 4, ¿no?
que este ya es un sistema más a resorte, pero donde ya hay pues una interacción. Entonces vamos a revisarlo aquí. Y aquí está. Dice, obtenga la función de transferencia x1 de s sobre u de s, ¿sí? Del sistema mecánico que se muestra en la figura, ¿ok? Entonces, dentro de esos aspectos que vienen siendo importantes, pues ahí hay mucho para hacer. Por lo regular, cuando se trata de analizar sistemas así, uno tiene que mirar el comportamiento para cada masa, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es como cuando nosotros tenemos, ahora que vamos a repasarlo, o a recordar algunos apartes, cuando nosotros tenemos lo que tiene que ver con los sistemas estos sistemas pues eléctricos, pues que si yo tengo 2, 3 mallas, pues normalmente uno siempre saca las ecuaciones por mallas, ¿cierto? La ecuación de la primera malla, la ecuación de la segunda malla, la ecuación de la tercera malla y así. Entonces sucede que en este tipo de sistemas es lo mismo, las ecuaciones para el primer carro o la primera masa, las ecuaciones para el segundo carro, la segunda masa. ¿Ok? Eso es lo que hay que hacer. Entonces voy a copiarme esa imagen para llevarla al pizarrón para que entonces veamos cómo es el comportamiento allí del sistema y yo creo que ya con eso ya nos va quedando más claro, ¿no? Nos va a ir dando una mayor claridad de los aspectos que nosotros tenemos que tener entonces en cuenta. Bueno, muy bien. Entonces vámonos al pizarrón y proyectemos el pizarrón, ¿vale? Ahí está el pizarrón otra vez. Y aquí tenemos esto. Muy bien. Ahí está. Entonces, tenemos que mirar ecuaciones para, bueno, yo dije ecuaciones, pero eso es una ecuación, no es en plural, sino que realmente en singular, ¿no? Entonces, aquí viene siendo ecuación para carro 1, digámoslo así, o masa 1, ¿listo? Entonces, tenemos que revisar a ver qué ocurre. Bueno, con lo que ya nosotros hemos venido aprendiendo, entonces vamos a revisar a ver cuáles son los aspectos y las características que se tienen allí. Entonces póngale cuidado pues al asunto. Normalmente siempre empezamos por la masa, por la aceleración, ¿no? Ustedes ven que el primer carro está asociado con X1 o X1. Entonces uno diría aquí la masa 1 por X1 2', ¿cierto? Muy bien. Eso es lo que
se tiene allí en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir? Entonces, yo diría, bueno, esto va a ser igual. Por lo regular, a mí me gusta cuando se tienen esas pues, elementos así como están, pues yo ya sé que de todas maneras los que se relacionan directamente con el carro, pues les ubico allí pues como un signo menos, ¿cierto? Y entonces cuando yo hablo de ese signo menos es lo siguiente. O sea, yo digo, yo tengo aquí el primer resorte, y digo, listo, entonces este resorte está ligado directamente con la masa, y al estar ligado directamente con la masa, entonces yo digo que aquí la constante de resorte 1 por x sub 1, pero con signo negativo. ¿Ya? Y ahora ojo con estos. Aquí tengo yo un segundo resorte, el único amortiguador que está allí, pero si ustedes revisan bien, ellos están entre los movimientos de las dos masas. Y esto es como un punto de frontera. Y para que se entienda lo que vamos a hacer, haga de cuenta que yo tengo una resistencia aquí, que esta es la primera malla y que esta es la segunda malla aquí. Entonces yo aquí tengo la corriente de malla 1 y aquí tengo la corriente de malla 2. Cuando estoy parado en la malla 1, entonces esta resistencia va a ser I1 menos I2, ya ustedes lo saben. Y cuando estoy parado en la malla 2, entonces esto va a ser aquí I2 menos I1, ¿listo? Además porque tengamos presente de que, como decía ahora, estos son los elementos que interactúan con el primer carro y estos son los que interactúan con el segundo carro. Ahí eso ya puede ayudarnos a tener un poquito más de claridad para tenerlo presente. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, yo digo que esto es menos la constante resorte o sea, la constante del segundo resorte por el delta de distancia. Entonces el delta de distancia va a estar dado aquí entonces por x1 menos x sub 2. ¿Ya? Porque como ya dije, entonces estoy allí en este caso pues con el primer carro. Y aquí tengo menos el coeficiente de fricción, ¿sí? También entonces ya es el delta de velocidad. Entonces x sub 1' menos x sub 2'. ¿Listo? Pero ustedes están viendo que aquí hay una entrada aplicada directamente al carrito. O sea que con lo que ya hemos conocido, ya sabemos que aquí queda U. ¿Sí? Ahí está. Y esa puede ser la ecuación para la primera masa o el primer carro. ¿Listo? Ahora vamos a revisar ecuación para carro 2. Ecuación para carro 2. ¿Listo? Entonces es lo que tenemos nosotros aquí. De acuerdo a eso, entonces diremos lo siguiente. Esto es M2 por X sub 2', que es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Y entonces esto va a ser igual. Póngale cuidado al tema.